Vieron que esto tiene una sección de archivos. Yo ahí he ido colocando trabajos prácticos y demás. Les voy a ir cargando el libro que vamos a usar de lo que vienen ahora, que son temas ya específicos de Economía 2. Bien. Eh, Muchas partes de lo que son definiciones están ahí escritas con total detalle. Yo ahora voy a desarrollar la clase en pizarra, vamos a ver cómo sale, si tiene retardo o no. Y bueno, vamos a arrancar. ¿Están todos? ¿Arrancamos? El trabajo práctico me los mandaron por mensajería, ¿sí? Después los vamos revisando. Sí, en algún momento vamos a hacer una clase de este estilo con divulgación, hacer el ranking de errores más comunes que han tenido para subsanarlos. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿No los escucho? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, el plan para hoy, ¿cuál es? Revisar espacio de bienes y ya meternos con conceptos mucho más elevados, que son función y utilidad marginal, curva de diferencia y tasa marginal de sustitución. Eso es lo que trataríamos de ver hoy. Esta clase teórica, es lo que les va a permitir hacer la última sección del práctico 1, que la postergamos para lo que va a ser el práctico 2. Entonces, cuando finalice esta clase, ustedes ya van a poder arrancar a hacer esa última sección. ¿Bien? Esta es una parte más complicada, va a exigir que ustedes hagan una revisión profunda de matemática 2, gráficas, logaritmos, LN y demás para poder resolver esos detalles. De todas formas, mañana también vamos a tener una clase más bien práctica, no teórica como la de hoy. ¿Bien? Bueno, espacio de bienes. Yo les había definido en los apuntes el concepto de espacio de bienes. Y el espacio de bienes lo representamos como el R2 positivo, es decir, todos los pares ordenados XY, tales que sus componentes son no negativas, XY mayores que 0 ambos, esta sería la representación. Acá tenemos el cuadrante, sería el cuadrante positivo el que estamos representando, y cada uno de estos pares ordenados lo que se llaman cestas de consumo. Así, por ejemplo, la cesta de consumo A indica que esta cesta tiene adentro una unidad del bien X y 7 unidades del bien Y, unidades físicas. Y la cesta B está constituida por 2 unidades de X y 3 unidades de Y. Luego, con este espacio de bienes construimos la restricción presupuestaria. Y la restricción presupuestaria, de alguna manera, definía todo lo que el consumidor podía consumir, independientemente si esas cosas que podía consumir le gustaban o no. Si le gustaban mucho o poco, directamente no le gustaban. Esa selección la iniciamos y la finalizamos con restricción presupuestaria. Lo que vamos a analizar ahora es analizar los gustos de las personas. Analizar los gustos significa que ahora no vamos a olvidar de si esta persona puede o no comprar estas cestas de consumo A y B o cualquier otra cesta de este R2 que hemos colocado acá, y vamos a concentrarnos en los gustos, en las preferencias de estas cestas de consumo con respecto a una persona. Entonces vamos a introducir los gustos. A ver, ¿a qué me refiero? Supongamos que tenemos una persona en particular, y le doy a elegir. ¿Usted cuál prefiere? ¿La cesta A o la cesta B? ¿Usted cuál prefiere? ¿Una canasta que tenga una unidad del bien X y 7 del bien Y? ¿O prefiere 2 unidades del bien X y 3 del bien Y? Bien. Bueno, esta respuesta va a depender de cada persona. Cada persona con sus gustos puede elegir A o B dependiendo de su naturaleza. Entonces, la pregunta geométrica que nos hacemos es cómo encontramos una manera para decidir si una persona, dadas sus preferencias, elige una u otra. Bien. Entonces, el problema es tratar de agregarle a cada uno de estos pares ordenados información que nos diga de alguna manera si se prefiere más o menos a B. Entonces, esto que yo he representado acá como X de Y es entonces el espacio de bienes. Vamos a definir ahora qué es lo que es la función de utilidad. Función de utilidad. La función de utilidad es una función U, ¿sí?, que parte del espacio de bienes, es decir, de ese R2 positivo, es decir, toma una canasta de bienes que asigna un número real. Un número real, positivo o negativo, un número real cualquiera. Es decir, parte del R2 positivo y aterriza en R,
Es decir, toma una cesta de consumos X0, Y0, una canasta de bienes, y a esa canasta de bienes esta función le asocia un valor U sub 0. ¿Bien? Entonces, a cada una de estas cestas, esta función U les va a proveer de un número, y ese número va a indicar una especie de índice de satisfacción. Es un número que no tiene una unidad de medida física, es una unidad de medida abstracta. Y el número que le vaya concediendo esta función a cada una de estas va a ser un número en el sentido de que si ese número es más grande que otro, significa porque que ese número más grande, la cesta asociada a ese número más grande es más preferible que la cesta que tenga el número más chico. Es decir, esta función va a ir asignándole números a cada uno de estos valores y el número mayor que les conceda va a ser el más preferible. A ver, ejemplos. Supongamos, a ver acá, ¿me siguen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bien. Ejemplo, supongamos que hay un individuo, vamos a llamar individuo 1, que tiene una función de utilidad xd, u de xd, y que esa función es una función en dos variables, que es x por y. X por y. Y acá va a haber otro individuo, lo vamos a poner por acá, un individuo u2, que tiene una función, y que esta función supongamos que es x al cubo por y al cuadrado. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que hay dos individuos que tienen funciones de utilidad distintas, que tienen gustos distintos. Entonces, concentrémonos primero en la persona 1. La persona 1, supongamos que tiene gustos, preferencias que están representados o descritos por esta función. Si yo a la persona 1 le pregunto, ¿cuál prefiere, la cesta A o la B? ¿La 1,7 o la 2,3? ¿Cuál va a elegir? ¿Cómo hacemos eso? Evaluamos la función en la cesta A, que sería 1,7. ¿Cuánto me da? ¿Cuál es la satisfacción de consumir 1,7? Bueno, reemplazo en la fórmula 1 por 7, le da 7. Luego calculo la utilidad de consumir la cesta B, que es 2,3. Reemplazo en la fórmula, entonces esto es multiplicar 2 por 3 y me da 6. ¿Esto qué significa? Que consumir la cesta A le reporta una satisfacción de 7, mientras que consumir la cesta B le reporta una satisfacción de 6. Entonces, un individuo que tiene gustos representados por la función de utilidad esta, del tipo 1, ¿cuál va a preferir? ¿La A o la B? La A. Claramente porque este número es un indicador de la satisfacción. Entonces, este individuo 1 prefiere la A la B. Ese número significa prefiere A a la B. ¿Por qué? Porque la utilidad, cuando yo le evalué en A, fue mayor a la utilidad que le di en B. Ahora, esta noción conceptual y algebraica que creo que se entiende, se va a entender todavía mejor cuando lo tratemos de visualizar desde el punto de vista geométrico. ¿Cómo representamos esto? Bueno, recuerden que acá tenemos el espacio de bienes, acá tengo el punto 1,7 y el 2,3. Y lo que me está diciendo esta cuenta es que la cesta 1,7 tiene una asignación, un número que es mayor que el de la cesta B. Entonces, ¿cómo yo represento a la función de utilidad? Bueno, la función de utilidad la voy a tener que representar con una función en dos variables. ¿Sí? Fíjense que el dominio, a diferencia de una función común, no es una sola variable, sino que tenemos dos. Es algo que ustedes en matemática tal vez vieron la última semana de clases, en matemática 2. ¿Bien? Entonces, acá lo que yo tengo, lo que he representado acá, X y Y, son los mismos ejes, solo que rotados y puestos aplastados contra el piso. Y a esto le voy a agregar un tercer eje. ¿Sí? Un tercer eje, y ahí estaría el eje de la utilidad. A ver si se entiende. Todo esto que yo voy a hacer en 3D es solamente para que puedan visualizarlo y pensar en términos geométricos. En los trabajos prácticos, parciales y finales, no se les va a pedir que grafiquen en 3D. ¿Sí? Aclaro para que no se asusten antes. ¿Bien? Entonces, en este tercer eje, yo voy a colocar a la función de utilidad.
¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, supongamos que esta función de utilidad x por y tiene una representación, a ver que lo podemos hacer así, a ver si sale. Vamos a representarlo esto en 3D. Pongamos que la función tiene esta forma. Bien, acá lo que trato de representar es justamente la gráfica de esta función en dos variables. Entonces, la sexta, a ver, ¿cómo representamos a la 1, 7? Bueno, fíjense que acá estaría el 1, ahí estaría el 7, ahí estaría el 2 y ahí el 3. ¿Lo siguen? Fíjense cómo ese 1, 7, la sexta de B, la he representado ahora en el dominio de esta función. Y la imagen la leo en este eje. Ahí, en azul. Lo leo acá. Esa es la gráfica de la función, proyecto, y el eje me dice, acá está el valor de la azul, era 2, 3, daba 6. Y en este ejemplo, el 1, 7, bueno, pareciera que está con mayor altura. Y leo en este eje el valor de 7. No sé si se entiende el gráfico en 3D. Piensen que esto yo lo he rotado, lo he puesto acá abajo, pero sigue estando a 45 grados y de X. Y acá tengo la gráfica de la superficie que de alguna manera está flotando sobre este dominio que es X e Y. Entonces, cada punto de este dominio, lo que está en el piso de esta gráfica, la función de utilidad le va dando una altura. Entonces, cada cesta posible de consumo del espacio de bienes, esta función le va dando un numerito. Como que a las infinitas canastas que existen en este espacio de bienes, esta función les va dando un numerito, y ese numerito indica el grado de satisfacción que le reportaría a este individuo consumir cada una de estas canastas. Entonces, si yo hago un barrido continuo de cada uno de estos puntos por todo el espacio, se genera en la imagen una superficie, no una curva como cuando era una función en dos variables. Entonces, el individuo 1, que tiene una función de este estilo, yo podría ver que la cesta 2, 3 le reporta 6 unidades, mientras que la 1, 7 le da más. Entonces, este individuo, cuando evalúa el 1, 7 y el 2, 3, reporta claramente más utilidad la A. ¿Se entiende esta gráfica? ¿Sí? ¿No? ¿No los escucho? Sí, profe. ¿Sí? ¿Va bien? Bueno. Ahora supongamos el individuo 2. Ahora, que la persona haya elegido la 1, 7, la primera, el individuo 1, no significa que todo el mundo tiene que elegir eso, cada persona tiene gustos distintos. Veamos ahora si este individuo 2, que tiene ahora este tipo de gustos, prefiere la A o la B. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, evaluamos en 1, 7, esto, y entonces 1 al cubo por 7 al cuadrado, esto me da, ¿cuánto? ¿Cuánto da? Calculadora científica en mano, vamos a usarla muchísimo. Es fácil, no hace falta tanto. 49. 49. 49, 1 al cubo es 1 y 7 al cuadrado, 49. Mientras que si consumiese la cesta B, que está compuesta por 2 y 3, esto sería 2 al cubo, ¿sí? Por 3 al cuadrado. Noten que estoy siguiendo la fórmula del dato, ¿no? Que es x cuadrado y cubo. Bien. Entonces, esto me da 8, 2 al cubo 8, por 3 al cuadrado 9, 8 por 9, 72, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, este individuo, ¿cuál prefiere? ¿La A o la B? La B. B. Prefiere la B a la A. ¿Por qué? Bueno, porque la utilidad de consumir A fue menor que la utilidad de consumir B, la utilidad o la satisfacción. ¿Bien? Entonces, tendríamos que hacer ahora otra gráfica en donde mostremos ahora que para este individuo consumir 2, 3 le da un número mayor, le da 72, mientras que consumir la 1, 7 le daría simplemente 49. Bien, no la voy a hacer, pero fíjense que la idea, o piensen, imaginen, que habría otra gráfica en donde el puntito 2, 3 está recibiendo ahora una altura mucho más que la de 1, 7.
72,49. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bien. profe. Sí, sí. Bien. Entonces este es el concepto de la función de utilidad. La función de utilidad va a ser el instrumento con el cual nos vamos a manejar en el resto de esta primera parte de la materia, porque es lo que nos va a permitir describir los gustos de las personas. Entonces, como los gustos de las personas es una función de dos variables que va de R2 a R, necesito gráficas en 3D para poder entenderlas y pensar. Entonces recuerden que este espacio de bienes simplemente está mostrando el dominio de la función. El X y el Y, cada uno de estos puntos bidimensionales es el dominio, y la imagen la leo en un tercer eje que, visto desde arriba, estaría puesto acá donde yo veo el cursor. Ahora lo inclino un poco y tendríamos una representación de ese estilo. ¿Vamos bien? Ahora, esas dos funciones que Sí. yo puse ahí son funciones básicas, digamos. Quiero darles ahora una clasificación de cuáles van a ser las funciones con las cuales nos vamos a trabajar. Bien. Hay funciones, sí. Las funciones se llaman Cobb-Douglas. Cobb-Douglas. Todas las funciones Cobb-Douglas tienen una estructura como esta. La función de utilidad tiene este formato: A por X a la alfa por Y a la beta, donde A, alfa y beta son números reales positivos. Bien. En los ejemplos que vimos recién, ¿se acuerdan que tomamos como función de utilidad 1 xy y la otra era x cuadrado por y cubo? ¿Se acuerdan? Las que vimos recién en los ejemplos, esas dos. Fíjense que en esta función x por y, el parámetro a sería ¿cuánto? 1. X. ¿Sí? No, Este 1. a, ¿sí? Si yo quiero pensar que esto es un caso particular de una familia de funciones con este formato, ahí el a sería 1, y el alfa y el beta también son 1. ¿Lo ven? En el segundo ejemplo, aquí cuadrado y cubo, el a sigue siendo 1, el que está presente, y el alfa y el beta son 2 y 3 respectivamente. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces esos ejemplos que vimos recién es una familia de funciones de preferencias de gusto que se llaman Cobb-Douglas. Bien, en el práctico ustedes tienen 4 o 5 funciones, una para cada uno de estas que voy a ir mencionando ahora. Ahora, las funciones Cobb-Douglas las podemos encontrar en su versión estándar, que es esta, o en su versión logarítmica, que es alfa por logaritmo natural de x, más beta por logaritmo natural de y. Bien, con las mismas restricciones, alfa y beta, números positivos. Esa es otra variante que se podrían encontrar con las funciones Cobb-Douglas. Otra función importante es las funciones cuasilineales. Cuasilineales. Las cuasilineales son funciones que son casi lineales, a no ser de un pequeño detalle que arruina la linealidad. A ver, hay dos. Hay dos. Una es a ver, alfa logaritmo natural de x más beta. Y otro formato es alfa por x más beta por logaritmo natural de y. El primer ejemplo se llama cuasilineal en el bien x y la segunda cuasilineal en el bien y. Se llaman cuasilineales porque son casi funciones lineales a no ser por la presencia de este ln que arruina la linealidad. ¿Sí? Una función lineal sería ax más b por y, eso sería lineal, son solamente sumas y productos, pero la presencia de ese ln arruina la linealidad, entonces se llaman cuasilineales. Y hay dos formatos. Cuasilineal en x, que es la que tiene el ln, y cuasilineal en y, que es ese otro formato. Insisto, en el práctico ustedes tienen que resolver un ejemplo de cada uno de estos. Y finalmente las lineales, que no las vamos a usar mucho, solamente en este primer punto. Bueno, que tiene un formato alfa por x más b por y. Estas son las funciones lineales
Lineal no es que sean rectas, sino que son planos en la representación. Recuerden que son gráficas en 3 variables, ¿no? En 2 variables, y las gráficas siempre son superficies. Bueno, esto sería, a grandes rasgos, una clasificación de las funciones, ¿no? En el práctico usted tiene ejemplos que van a encuadrar dentro de esos formatos. ¿Ha habido hasta acá alguna duda? Está bien, profe. ¿Todo bien? Cualquier cosa Sí. me frenan, van encendiendo los micrófonos y intervienen. Bueno, entonces vamos ahora a ver otro tema. Una vez que ya entendemos qué es lo que son las funciones de utilidad, vamos a ver un concepto nuevo, que es el de utilidad marginal. Bien, el punto 2 es utilidad marginal. Luego todas estas pizarras que yo estoy escribiendo, estas pizarras digitales se las envío. Una de las ventajas de esto es que todas estas pizarras no tengo que borrar y queda todo grabado, después se las voy enviando a cada uno de estos pizarrones para que los puedan revisar. Pero mientras tanto ustedes traten de simular, hacer el esfuerzo de que esto se parezca lo más a una clase normal, coloquen con la carpeta cerca de la pantalla, vayan tomando nota, tengan la calculadora en mano, que sea lo más parecido a una clase presencial. ¿Bien? Bueno, el tema que viene es ahora utilidad marginal, que la vamos a simbolizar así, utilidad marginal, UMG. Hay 2 utilidades marginales. Utilidad marginal del bien x, que es una función que depende de x de y. ¿Sí? Para todo esto vamos a trabajar con este ejemplo. Para dar las definiciones vamos a trabajar con este ejemplo. ¿Sí? A ver, déjeme que lo ponga. Vamos a trabajar con la función, una función difícil. Vamos a caudallas de x cuadrado de q. Vamos a suponer a lo largo de todo este análisis que el individuo tiene gustos, tiene preferencias que pueden ser representados por esta función. Bueno, la utilidad marginal, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que va a ser matemáticamente? Primero la defino matemáticamente y después vemos qué significa. Todas estas definiciones luego están escritas, no se preocupen. Concéntrense en entender. La utilidad marginal de x, matemáticamente, esto no es otra cosa más que la derivada de la función de utilidad, derivada parcial, con respecto a la variable x. Esto también se puede notar así o de manera más conjunta, más sucinta, u sub x, que puede ser notación que hayan usado tal vez en matemática 2. Esto es derivada parcial. Bueno, si yo calculo la derivada parcial de esto, ¿se acuerdan cómo calcular derivadas parciales? Cuando yo calculaba derivada parcial, ¿sí? ¿Cuál sería la derivada parcial con respecto a x? ¿Cuánto queda ahí? 2x. ¿Sí? ¿Cuánto es? 2x. 2x. ¿Por qué? Fíjense que esto no es un más, esto es un por. Entonces, ix cubo es una constante que está multiplicando. Fíjense acá que ¿qué es lo que era la derivada parcial? En la derivada parcial yo mantenía constante el valor de x, perdón, de y lo pensaba como una constante. Yo derivo con respecto a x, todo lo que no fuese x es una constante, es como que todo se apaga y queda en blanco y negro, y lo único que queda en color es x, lo único que me resalta a la vista. Entonces, la derivada de esto, ¿qué sería? Sería 2x, recuerden que ese 2 baja al frente y pierde un grado, y la constante sigue multiplicando. ¿Está bien? 2x por y al cubo. ¿De acuerdo? Esa es la derivada parcial. Y esta derivada parcial hay que evaluarla en una cesta. Supongamos que la evaluamos en la cesta A, que era x igual a 1, y igual a 7, ¿no? Entonces, ¿esto qué sería? 2 por, ¿cuánto? Por 1. Por 1 por 7. 7 al cubo. Al cubo. ¿Sí? Esto me da, ¿cuánto? 7 al cubo es 343. Por 2, 6, 86.
Sí, profe, 6,86. Bien. ¿Qué es lo que es? A ver, ¿qué es lo que es esta derivada parcial? Una derivada parcial es una derivada. Ustedes han visto en Matemática 2 la interpretación geométrica de la derivada en el caso de una función lineal, ¿verdad? A ver. Una función de una variable, la interpretación de la derivada, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada? Pendiente a la recta tangente. ¿Está? Esa es la interpretación geométrica de la derivada. La geométrica de la derivada en el caso de una función en una variable. Entonces, ¿qué es lo que era la derivada? Bueno, era la pendiente, la inclinación de la recta tangente a la función en un punto. Supongamos que la estamos calculando en este punto. En rojo la recta tangente y esa era la derivada. En dos variables. ¿Han visto la interpretación geométrica? ¿Qué significa esta derivada parcial? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, veamos a ver qué significa. Supongamos que tengo una gráfica en 3D. Esta gráfica puede ser un poco difícil hacerla. A ver qué sale. Supongamos que yo tengo una gráfica de este estilo. Bien. Donde este es el eje vertical, la función u, por ejemplo. Y bien, supongamos que este es el eje X. No se entiende, pero lo que trato de representar es como si fuese una especie de un casquete esférico, un pedazo de pelota que está contra el rincón de una pared, y ahí están los tres ejes, X, y la representación en U. Entonces, supongamos que yo quiero, recuerden cuando uno calculaba la derivada parcial, a todo lo que era Y lo pensamos como una constante. Supongamos que la constante está acá. ¿Bien? Entonces, para que uno pueda entender el significado de esto, vamos a cortar esta gráfica. La voy a cortar con un plano. Sí, a ver, la voy a cortar con un plano. A ver cómo sale esto. Créanme que con tiza es un poquito más fácil. Insisto, estas gráficas no es necesario que las hagan, pero sí que puedan entender. Lo queda por detrás. Entonces, en ese valor, ahí que he puesto, ahí supongamos que tenemos una especie de Y0, que en el ejemplo podría ser el valor de 7, por ejemplo. Entonces yo acá corto esto, y cuando la corto a la gráfica, fíjense que hay algunas cosas que quedan por atrás. A ver. Como esto está adelante, esta parte quedaría atrás. En línea de puntos, esto también quedaría atrás. Ahí está. Bueno, cuando yo corto la gráfica con este plano, fíjense que ese plano está apoyado a el Y0 que queda constante. Este plano en azul interceptaría esa gráfica en blanco, y cuando se intercepta con ese casquete esférico que es la función, fíjense que como que la estaría rebanando, de alguna manera, en ese color vamos a poner en blanco, la estaría rebanando la gráfica de la función y quedaría esta sección de curva. ¿La pueden ver? ¿Sí? Esto es cuando este plano, bien. Entonces, yo podría tener el punto 1, 7, supongamos que este Y0 es el 7 en el ejemplo. Lo podría tener acá, supongamos que el 1 en X, ahí, ese es el 1. Entonces, este punto que yo represento acá es el punto 1, 7. Y cuando yo le hago la imagen, me voy a la función, al casquete esférico, que está ahí, y que está justo atravesado por el plano en esa situación. ¿Lo pueden ver?
¿Se entiende la gráfica? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a proyectar un poquito más para ver el significado de la derivada parcial. Entonces, si esta es la función de utilidad y ese es el punto 1,7, ahí está, la derivada parcial. A ver. Bien, esa sería la recta tangente que está apoyada justo sobre el plano azul, ¿sí? Y que hace tangente a esa sección de curva, a la curva esa que yo he puesto en blanco, y que es parte del casquete. Entonces, esa inclinación angular, vean, ese que es el que me estaría dando ahí 686, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, sería una especie de pendiente de la función cuando yo camino en la dirección de X, pero dejo constante el valor de Y. ¿Bien? Cuando tengo una sola variable, yo muevo X, es la única. Entonces, cuando yo estoy en dos variables, puedo caminar en cualquier dirección. Entonces, lo que yo hago es, dejo fija la dirección de Y y camino o avanzo en la dirección de X. Entonces, cuando yo hago eso, la función experimenta un cambio. Y ese cambio es medido por la inclinación de esa recta, que es la derivada parcial. Entonces, volvamos al ejemplo económico. Yo tenía una función de utilidad que representaba los gustos de estas personas. Y si yo soy un individuo que estoy consumiendo una unidad de X y una unidad y 7 unidades del bien Y, una de X y 7 unidades de Y, este podría ser el punto A que estamos analizando, en el punto A. Ese 686, ¿cómo se tiene que interpretar? Bueno, se tiene que interpretar como una pendiente, y como toda pendiente se tiene que leer así. Si yo estoy consumiendo una unidad de X y 7 unidades del bien Y, si yo quiero incrementar el consumo de X en una unidad, ¿sí? Si yo incremento el consumo de X en una unidad y dejo constante el consumo del bien Y, o sea, si sigo en 7, es decir, yo quiero saltar del 1,7 al 2,7. Yo parto del punto 1,7 y quiero incrementar el consumo del bien X en una unidad, pero quiero seguir consumiendo la misma cantidad del bien Y. Si yo hago eso, si yo incremento X, el consumo del bien X en una unidad, dejando constante el consumo del bien Y en 7, si yo hago eso, mi satisfacción se va a incrementar en 686 unidades. Eso es lo que está midiendo esta pendiente. ¿Se entiende lo que digo? La utilidad marginal entonces indica en cuánto se va a incrementar la satisfacción de un individuo cuando consume una unidad extra de ese bien, dejando el consumo del otro bien constante. ¿Está bien? Claramente esto es una función de dos variables, como yo he puesto acá. Si yo lo hubiese evaluado en cualquier otro punto, el resultado hubiese sido distinto. Si yo en vez de evaluarlo uno, lo hubiese evaluado en dos, bueno, tendría que poner el 2 acá y ver el puntito que genera, va a dar otra pendiente distinta. Si hubiese puesto en 0,5, tendríamos por acá, tendríamos otra pendiente. Y si hubiese puesto otro valor de Y, bueno, tendría que haber cortado el plano no en 7, sino más para allá o más para acá. Entonces, esta derivada parcial yo la puedo calcular en cualquier punto de este R2. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Ese es el concepto de utilidad ¿No puedo volver a marginal. repetir, profe? Sí, todas estas definiciones están escritas después, ¿sí? La utilidad marginal de X, ¿sí? Es, en este ejemplo, si yo estoy consumiendo una unidad de X y 7 unidades del bien y quiero incrementar el consumo de X en una unidad, ¿sí? Y mantengo constante el consumo de X, de Y en 7, si yo hago eso, mi utilidad se va a incrementar en 686 unidades. Bien, eso es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Si yo estoy en el punto 1,7, me sigo moviendo en esta dirección, sigo moviéndome en esta dirección. Bien. Solo avanzo en la dirección de X, una unidad, y sigo fijo en Y igual a 7. Si hago eso, la satisfacción se va a incrementar en 686 unidades. Bien. Así como existe la utilidad marginal de X, también existe la utilidad marginal del bien Y. Y la utilidad marginal del bien Y va a tener esta fórmula, derivada parcial de U, pero derivada parcial de U, pero con respecto a Y ahora, que la podemos anotar así también, U sub Y. En el ejemplo, la derivada parcial con respecto a Y,
¿sí? Ahora, como derivo con respecto a y, x se mantiene constante, ¿sí? Como derivo con respecto a y, esa derivada, ¿cuánto quedaría? 3 x cuadrado, y cuadrado. Noten de que este x cuadrado es constante ahora, entonces este 3 que está acá baja al frente y pierde un grado. Entonces te queda 3 y al cuadrado. Y el x2, x al cuadrado, es una constante que permanece. Entonces, si a esta utilidad marginal la evaluamos en x igual a 1 y y igual a 7, ¿qué me quedaría? 3 por 1 al cuadrado por 7 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 147. 147, perfecto. ¿Qué significa este 147? Significa que si yo estoy consumiendo una unidad de X y 7 de Y decido incrementar el consumo del bien Y en una unidad, ¿sí? O sea, más 1 a Y, o sea, me estoy moviendo del punto 1,7 al punto 1,8. Noten de que ahora camino en la dirección del bien Y, consumo una extra de Y solamente y mantengo el mismo consumo de X en 1. Si yo hago eso, si yo me muevo del punto 1,7 al punto 1,8, ¿sí? Mi satisfacción se va a incrementar en 147 unidades. ¿Está bien? Esa es la interpretación. Si yo incremento el consumo del bien Y en una unidad, ¿sí? Mi satisfacción se va a incrementar en 147 unidades. Cada vez que interpreten esto, nunca olviden hacer referencia al punto en el que están parados. Si yo estoy consumiendo una de X y 7 de Y desde ese punto yo quiero consumir una extra de Y, si hago eso desde ese punto, mi satisfacción se va a incrementar en 147 unidades. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, geométricamente, ¿qué es lo que sería? Bueno, en este caso la derivada parcial de Y sería que en vez de cortar la gráfica, sí, manteniendo constante Y, ahora tengo que mantener constante X, sería como que la tengo que rotar y cortar ahora en otra dirección, ¿sí? Fijo el X y corto ahora perpendicular al otro caso y veo cómo queda la sección de curva y le calculo la recta tangente como hemos visto ahí. Eso es como para que tengan una noción qué es lo que está ocurriendo en 3D cada vez que yo grafico este número. Este 147 sería la inclinación de la recta tangente a esa sección de la curva que ha sido cortada, en este caso, en la dirección del otro bien, ¿no? Lo hacemos al revés. Entonces serían los conceptos de utilidad marginal de X y de Y para este ejemplo. ¿Vean? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. ¿Va bien? Bien, sí, bien. Bien, profe. Bueno, no me dejen avanzar si hay problemas. Así vamos a su ritmo. Una vez que entendemos que lo que es la utilidad marginal, es decir, eso de qué pasaría si yo incremento el consumo de uno de los dos bienes y al otro lo dejo constante. Una vez que entendemos eso, vamos ahora a otro concepto, que es el concepto de curva de indiferencia. Curva de indiferencia. ¿Qué es lo que es la curva de indiferencia? La curva de indiferencia, en realidad, es una aplicación de un concepto matemático más elevado que se llama curva de nivel. Curva de nivel, aplicada a economía. A ver, ¿qué es lo que es una curva de nivel? Curva de nivel es un concepto que ustedes han visto sin querer en la primaria. Ahí cuando la maestra explicaba algunas cosas, sin querer estaba hablando de curvas de nivel. ¿Cuándo? No sé si ustedes recuerdan de la primaria aquellos mapas físicos donde decían, bueno, a ver, esos que están pintados en colores, decían, bueno, si yo camino por esta zona, estoy a una altura de 600 metros sobre el nivel del mar. Camino por esta otra sección, que está todo pintado en colores, estoy a, no sé, 900 metros sobre el nivel del mar, y si camino por este circulito, bueno, ahí estoy a 1700 metros, y ahí justo estaría como, por ejemplo, la cima de la montaña. ¿Se acuerdan de eso?
las curvas de nivel pintadas en los mapas físicos en colores, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Bien. Ese concepto que se usaba en los mapas, en la cartografía de la primaria, está emparentado con lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que son estas curvas? Estas curvas indicaban en coordenadas latitud y longitud qué posición uno tenía que ir caminando. Entonces, si yo iba caminando exactamente por estas latitudes, estas coordenadas que me indicaba el mapa, y respetaba exactamente esas coordenadas, me iba a encontrar de que si yo camino en este circuito iba a estar siempre a una altura constante sobre el nivel del mar, en este ejemplo 600. Y si caminaba por esta otra curva iba a estar a 900 y así. Entonces esto garantizaba de que si yo respetaba esas coordenadas y seguía esa trayectoria, me garantizaba altura constante sobre el nivel del mar. Bien. Esa misma idea se traslada a economía. Bien. A ver cómo. Si yo tengo una función de utilidad, por ejemplo, esa que habíamos graficado recién, de esta forma, supóngase que esta es la gráfica en 3D de la función, supóngase que este es el eje X, que este es el eje Y, bien, y acá está el eje de la utilidad, el eje U. Ahí está el eje U. Supongamos que quiero representar la curva de nivel de 600. Bueno, ubico acá, a ver esto. Ubico acá el valor de 600 en el eje de utilidad. ¿Y qué tal si sobre ese eje, yo corto o rebano a esta gráfica con un plano paralelo al piso? Sí, la corto la gráfica con un plano de esta forma. Ese es un plano. Cuando yo corto la gráfica con ese plano, fíjense que este plano va a interceptar a la gráfica y cuando la corta, cuando la guillotina, digamos, a esa altura de 600, paralela al piso, fíjense que eso la va a rebanar, la va a interceptar en ese lugar. ¿Lo ven? Ese sería el corte del plano con la función. ¿Sí? Entonces, esta curva tiene la propiedad de que, bueno, todo esto está a un nivel constante de 600. Si yo a eso lo proyecto contra el piso, ¿sí? Contra el dominio, que sería el espacio de bien, lo pongo en línea de puntos. Si yo lo proyecto a esa curva, a ver, lo pongo directamente acá. Si yo la proyecto a esa curva, fíjense que yo tendría las coordenadas de X y de Y, tal que si yo camino por este sendero, ¿sí? Que sería este, una copia así, lo puedo poner en este plano, si quieren, una gráfica de esta forma, donde acá está X y Y, esto sería el piso, ¿no? Entonces, si yo camino por cada uno de estos puntos, que son lo que yo he puesto acá en el dominio, yo sé que si le hago la función de utilidad, la evalúo la función, esto me da una altura constante de 600. O sea, si yo voy caminando por cada uno de estos puntos, latitud y longitud, esto me garantiza una altura constante sobre el nivel del mar de 600. Esta es una curva de nivel. Esta es la forma en que se va trazando la cartografía. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Ahora, ¿qué es lo que es esto en economía? Supongamos que entonces ahora que esto ya no es latitud y longitud, sino que esto es el consumo del bien Y, consumo del bien X. Esto no es la altura sobre el nivel del mar, sino que es la satisfacción del individuo. Si yo a este individuo ahora le pido, a ver, que elija entre esta cesta, por ejemplo, llamémosle cesta A, y esta otra, cesta B, que lo podemos poner acá también. ¿Cesta A o cesta B? ¿Cuál va a elegir de las dos? ¿Cuál elegiría de las dos? Es lo mismo. Le daría lo mismo. ¿Por qué? Porque las dos les daría 600. Entonces, si ese individuo tiene que elegir entre A y B, le da lo mismo. Si tiene que elegir entre A y B, este individuo se muestra indiferente. Indiferente entre consumir una u otra, no las puede distinguir en cuanto a satisfacción. Entonces, esta curva, que se llama curva de nivel en matemática, es lo que en economía se va a llamar curva de indiferencia. ¿Está bien? Es una curva de indiferencia en el sentido de que todas las cestas de consumos que estén posadas sobre esta curva le aseguran al individuo el mismo grado de satisfacción.
O sea, si tuviese que elegir entre una u otra de estas, todas le darían exactamente lo mismo. Todas le reportan 600 de satisfacción. Bien. Vamos entonces a la definición formal, que es lo que es la curva de indiferencia. A ver, la escribimos una vez que entendemos la idea, el concepto y la geometría de paz, digamos que es lo que es la curva de indiferencia. La curva de indiferencia la vamos a definir así con teoría de conjuntos. La curva de indiferencia son todos los pares ordenados X, Y, es decir, todas las cestas de consumo, las canastas de consumo, que tienen la propiedad de que si yo evalúo esas cestas, esos X y esos Y, eso me da un nivel de satisfacción constante, U sub 0. En el ejemplo, el U sub 0 haría las veces del 600. ¿Bien? Ese es el concepto de curva de indiferencia. Son todos los pares ordenados, son todos los puntos, tales que si yo le hago U, es decir, si la evalúo a la función de esos puntos, eso me da un valor constante. Entonces la curva de indiferencia son todos estos puntos, tales que si yo las evalúo, voy a parar a un nivel constante de 600. ¿Sí? Obviamente este valor de 600 lo puedo cambiar, lo puedo poner en 900, en 1700, y no sería otra cosa más que ir haciendo los cortes, las intersecciones de la gráfica a niveles más elevados, ¿no? O sea, yo podría también cortarlo más arriba, ¿sí? Como cortar este plano, no sé, mucho más alto. ¿Sí? Podría cortarlo acá, a esta altura. Y el resultado es otro, ¿no? Es decir, para cada valor posible de altura o de indiferencia, voy a tener un corte distinto. En este caso, la gráfica cortaría en otra zona. ¿Está bien? Eso es el concepto de curva de indiferencia. La definición, el concepto, entonces la curva de indiferencia son todas las combinaciones de bienes X e Y que dan un nivel de satisfacción constante. Bien. ¿Cómo lo calculamos a esto? ¿Cómo se calcula? Si seguimos con el mismo ejemplo de antes, supongamos que seguimos con la función X al cuadrado, Y al cubo, esa es la función dato que estábamos trabajando recién. ¿Cómo calculamos la curva de indiferencia, la ecuación de la curva de indiferencia? ¿A qué me refiero con la ecuación? Dijimos que la gráfica era cortada con un plano, tenía una proyección, y esa proyección luego yo la podía representar solamente en los ejes X y. Es como que saco todo, lo limpio, tomo estos ejes X y los represento solamente visto desde arriba. Bien, acá estaría el eje U, y veo contra el piso la proyección de esa curva. ¿Cómo yo podría encontrar la función y f de x? ¿Cómo se tendría que conectar y con x para poder representar esa gráfica exacta? Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo hallamos la estructura analítica? ¿Cuál es la máquina algebraica que va a generar esta curva? ¿Sí? Para este individuo en particular. Bien. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo quiero buscar todas las combinaciones de X y de Y, tal que si yo los enchufo en esta expresión, esto me tiene que dar ¿cuánto? Supongamos que lo queremos hacer para un U sub 0 de 600. Entonces ponemos acá igual a 600. Entonces yo busco cuáles son todos los X y Y, tal que yo puedo enchufar en esta fórmula, y el resultado me dé 600. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la relación? Fíjense, ¿cuántas cestas de consumo tienen la propiedad de que me dan 600 unidades de satisfacción? Bueno, hay infinitas, cada uno de estos puntos. Entonces, ¿cómo yo muestro la relación que tiene que existir entre Y y X para que eso sea de 600? Bueno, acá podemos despejar. Y en términos de X, a ver si lo siguen, esto sería 600 dividido X cuadrado. Bien. Y este X cubo lo paso al último como raíz cúbica. Bien, como raíz cúbica. Ahí está. Esta entonces, Y igual a raíz cúbica de 600 sobre X cuadrado, es la máquina algebraica que me estaría indicando la relación entre el consumo de X y de Y para que este individuo tenga una satisfacción exacta de 600. Bien. Por ejemplo, este punto. ¿Sí? Fíjense cómo graficamos esto ahora. ¿Cómo sería la gráfica de esta función? Fíjense que el límite, no hace falta que lo calculen, a ver, el límite
para cuando x tiende a infinito. ¿A cuánto tiende esta expresión si x comienza a crecer? Fíjense que si x crece más y más, como está dividiendo, esto se va haciendo cada vez más chico, ¿sí? X va aumentando, tiene infinito, ese aumento de x de alguna manera va gastándolo al 600. 600 dividido un número cada vez más grande. Entonces, si x tiende a infinito, y ¿a cuánto tiende? ¿A? ¿A infinito? Si x tiende a infinito, ¿a cuánto tiende y? Miren, x está dividiendo. A cero. A cero. A cero. Y si Tiene ahora- cero, profe. Es una Bien. asíntota. Bien, es asíntota. Ahora, si x, en vez de tender a infinito, tiende a cero, ¿a cuánto tiende? Si yo ahora divido por un número cada vez más chico, más chico, más chico, más chico, fíjense que este resultado comienza a aumentar. ¿Lo ven? Sí. A tal punto de que si yo me voy aproximando, si yo piso el cero, esto estalla y se va a ¿cuánto? A infinito. ¿Sí? Esa es la asíntota vertical. Entonces, estos dos límites, de alguna manera, que son muy simples, no sé, me autorizan a que yo grafique esta función de esta forma. ¿Lo ven? Ahí está el límite asintótico en X y el límite asintótico, el horizontal y el vertical. ¿Queda claro? O sea, no la grafico así nomás una curvita, sino que la grafico porque esta es la representación funcional de esa expresión. ¿Queda claro? Sí. Esos dos límites permiten. Uno también lo puede identificar como que esto es una función racional y pertenece a esta familia de las hipérbolas equilaterales. Para que veamos cómo funciona. A ver. Supónganse que yo consumo una unidad de X. Yo consumo una unidad de X. A ver, vamos a poner más chico. Yo consumo una unidad de X. ¿Sí? ¿Cuántas unidades de Y tengo que consumir para tener 600 unidades de satisfacción? ¿Cuántas? Bueno, evalúo la función, pongo X igual a 1. Y a raíz cúbica de 600, ¿qué es cuánto? ¿Cuánto es? 6, 5, 8,43. raíz cúbica de 600. ¿Cuánto es? 8,43. ¿Cuánto da? Raíz cúbica de 6, 8, 43. 8,43. Sí. Bien, 8,43. Bueno, si yo consumo, a ver, ahora 10 unidades de X, esta es otra cesta. Si yo consumo 10 unidades de X, vean, ¿cuántas unidades de Y tengo que consumir para estar en 600 unidades? Bueno, 10 al cuadrado es 100, 600 dividido 100 es 6, raíz cúbica de 6. Eso es 1,81. 1,81. Bien, entonces, ¿qué es lo que muestro con esta función? Que yo puedo calcular las infinitas combinaciones de cestas que me reportan 600 unidades. Noten de que esto tiene una U constante de 600. ¿Está bien? Si yo tengo que elegir entre 1 y 843 o 10 y 1 por 181, me da exactamente lo mismo porque los dos me reportan 600 unidades de satisfacción. Entonces yo con esta fórmula podría calcular los infinitos puntos, las infinitas cestas, todas las cestas que existen, que me reportan 600 unidades de satisfacción. Está bien, esto es muy poderoso, ¿no? Porque me da la conexión, la relación que tiene que haber entre X e Y, para que si yo respeto esos consumos de uno y de otro, me garanticen 600 unidades de satisfacción. ¿Queda claro? Ese es el concepto de curva de indiferencia. Entonces, cuando yo pienso en curva de indiferencia, yo les doy una función de utilidad y un nivel
de utilidad. En este ejemplo yo les di como dato que lo hagan para 600. Entonces, dada esa función de utilidad y dado ese nivel, ustedes calculan la ecuación. Si yo ahora lo quiero hacer para 900, que prácticamente sería cortar la gráfica con un plano más elevado, y obviamente la función que quede por acá va a ser otra, y va a ser otra función que va a ir por acá arriba posiblemente. Y entonces, ¿cómo hacemos matemáticamente? Bueno, tomamos este 600, en vez de colocar 600, colocamos acá 900, y hacemos el mismo despeje que recién, el mismo análisis, etcétera. ¿Está bien? Entonces, para cada nivel posible, ustedes podrían encontrar curvas de diferencia distintas. ¿Queda claro? ¿Sí? Si yo les pido que lo hagan para otro valor, no para 600, bueno, simplemente cambian este número y colocan el que sea del dato. ¿Bien? ¿Queda claro hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Va bien? Sí. Bueno, no me dejen avanzar si hay dudas. Pregunta. A ver, supónganse que yo tengo una curva de indiferencia de 600. Vamos a hacer este. Y ahora tengo otra curva de indiferencia, supongamos que es esta azul. Esta otra, una curva de indiferencia, y esta es para otro nivel. ¿Podría ocurrir que se corten? Supónganse que esto es para 900 y que esta otra es para un nivel de 600. Esto es el bien X, el bien Y. ¿Podría ocurrir eso? Que haya un punto en donde se corten. La pregunta es, ¿las curvas de indiferencias asociadas a distintos niveles de utilidad se pueden cortar? No, No. ¿Por qué no se podrían cortar? porque estarías comprando lo mismo. Claro, porque entraríamos en una contradicción. Si este punto A por pertenecer a la línea blanca me daría 600 unidades de satisfacción. Pero este punto A también pertenece a la línea verde, entonces me daría 900 unidades de satisfacción. Entonces, este A o me da 600 o me da 900. No, no puede ocurrir eso. ¿Está bien? Entonces, las curvas de indiferencias no se pueden cortar jamás. ¿Está bien? Yo podría, así como hicimos curvas de indiferencia para 600, para 900, podríamos tomar este plano y hacer un barrido continuo del plano desde abajo, ir haciendo infinitas intersecciones, y eso me daría dando lugar a infinitas curvas de indiferencias. A ver, supongamos que hacemos eso, yo podría tener infinitas curvas de diferencia, una por acá, otra por ahí, infinitas, una pegadita al lado de la otra, pero que en ningún momento se corten entre sí para cada nivel posible de utilidad. ¿Está bien? El corolario de esto es que las curvas de diferencias no se pueden cortar. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a otro tópico. Siguiendo con curva de indiferencia. Siguiendo con los mismos datos de recién. A ver. La función de utilidad, x cuadrado, llega al cubo. Recién dijimos que las curvas de indiferencias no se pueden cortar. Entonces, como corolario, ¿bien? Por cada punto, si yo marco un punto cualquiera, acá en este, ¿cuántas curvas de indiferencias pueden pasar por ese punto? ¿Cuántas curvas de ¿Una sola? indiferencias? Una sola. Entonces, por cada punto existe una única curva de indiferencia que pasa por ahí, porque no se pueden cortar. ¿Está bien? Entonces, supongamos que volvemos al ejemplo con el que arrancamos, la cesta 1,7, ¿se acuerdan? Sigamos con ese ejemplo, la cesta 1,7. Entonces, en la cesta 1,7 es esta. Ahí está el 1, ahí está el 7, esta es la cesta A. Entonces, por ese punto pasa una única curva de indiferencia. Bien, supongamos que es esta. Pasa una única curva de indiferencia. Entonces,
esa única curva de indiferencia que pasa por el punto A, ¿cómo encuentro la función? ¿Cuál es la f de x? ¿Entienden la pregunta? ¿Cuál es la relación funcional? O sea, ¿cuál es la ecuación de la curva de indiferencia que pasa por el punto 1, 7? Si nos vamos al ejemplo de recién, a ver, en el ejemplo de recién para un nivel de 600, si yo pongo 1 en x, ¿se acuerdan cuando yo ponía 1 en x? Me daba 8,43. O sea que el ejemplo de recién no pasaba por 7. Pasa por 1, 8,43. ¿Entienden lo que me pregunto? ¿Entienden la pregunta? Entonces yo quiero buscar cuál es la curva de indiferencia que pasa por el punto 1, 7. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo encuentro la estructura analítica? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es, bueno, calcular cuál es el nivel de satisfacción que me da 1,7. ¿Cuál es el nivel, cuál es la satisfacción que me daría consumir 1,7? U, evaluada en 1,7, eso me da 1 al cuadrado por 7 al cubo, esto me da 343, ¿de acuerdo? Esa es la satisfacción. Entonces, una vez que yo sé que la cesta 1,7 me da 343 unidades de satisfacción, yo puedo pensarlo ahora el problema en estos términos. Puedo pensar que acá está la gráfica. Insisto, no tienen que hacer gráfica en 3D. Esto es gratis por el mismo precio. No tienen que hacerlo, esto es un extra. Entonces, ¿dónde ubicarían el punto 1,7 en esta gráfica? ¿Dónde lo ubicarían? En esta gráfica. Ese 1,7 que yo puse ahí, esto es Y, esto es X, esto es U, esto es X, esto es Y. El punto 1,7 podría estar, ahí está el 7, ahí está el 1, más o menos ahí. Entonces, lo que yo digo es que la altura de este punto 1,7 podría estar acá, a una altura de ¿cuánto? 343. Una vez que yo conozco la altura, luego sí, puedo cortar esto con un plano. Puedo cortar esto con un plano. Y cuando hago eso, el plano corta la gráfica en esa zona, pasando justo por el punto 1,7 que está ahí. ¿Lo ven? Y cuando lo proyecto en el dominio, vamos a poner en el mismo azul o en rojo, cuando lo proyecto en el dominio, fíjense que queda una curva que pasa justo por el punto 1,7 que pusimos antes. Creo que sería la idea. Entonces, como yo detecto, haciendo esta evaluación, que me da 343 la satisfacción, 343, ¿cómo hallo ahora la curva de indiferencia que pasa por el punto 1,7? Bueno, x cuadrado por y al cubo. Antes lo igualaba a 600, ahora ¿cuánto lo voy a igualar? ¿Cuánto? 343. Claro. Lo igualo a 340. Entonces yo estoy preguntándome cuáles son todos los x y y ahora que me dan 343. ¿Por qué 343? Porque 343 es la satisfacción que me da 1,7. ¿Vean? Entonces una vez que yo ya encontré el nivel de utilidad, esto se reduce a un problema idéntico metodológicamente al anterior. 300, ¿cómo quedaría? Despeje. 343 dividido x cuadrado Sobre raíz cúbica. raíz cúbica. Bien, raíz cúbica. Entonces, esta
es la ecuación que buscábamos. Si eso está bien, yo debería evaluar x igual a 1, ¿y cuánto me tendría que dar y? Si esa es la ecuación que dice ser la ecuación de la curva que pasa por el punto 1, 7, si ella es quien dice ser, yo debería Tiene que dar enchufarle 7. x igual a 1 y debería dar 7. ¿Es así? Bueno, veamos si pasa eso. Si yo enchufo x igual a 7, a 1, perdón, yo pongo x igual a 1, 343 sobre 1 es 343, 1 al cuadrado es 1, y la raíz cúbica de 343 es 7. Entonces ahora yo tengo la certeza de que si yo enchufo 1 acá, esto me da 7, o sea que tengo la ecuación de la curva de indiferencia que pasa justo por el punto 1, 7. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora entonces anotemos los pasos. Lo primero que hicimos fue evaluar la función en el punto dado, en el U0, X0, y esto me permitió averiguar el valor U0 de la función. Bien, ese fue el primer paso. En el segundo paso, lo que hice fue igualar la función U de XD a ese valor de U sub 0. Y finalmente despejé y encontré Y igual a esa función de X. Y paso 1, 2, 3. Noten que a diferencia del caso anterior, donde yo ya les daba U sub 0 como dato, ahora lo que yo les doy como dato es el X0, Y0. A de la curva de indiferencia que pasa por tal punto, 1, 7 en el ejemplo. Entonces con eso en la mano calculan la altura primero. Bien, luego una que tienen la altura, el U sub 0 en la mano, igualan la fórmula con el U sub 0 y despejan Y. Serían las dos variantes que tendríamos para curva de indiferencia. Bien. Para que vean dónde estamos, vayamos a la primera pizarra. ¿De acuerdo? Este era el temario de temas, el listado de temas. Estamos en curva de indiferencia. Estamos en el caso, ya vimos el caso donde yo les daba como dato U sub 0. Ahora estamos en el caso en donde yo les doy el punto. De la curva de indiferencia que pasa por el punto X0, Y0. Ahí estamos. ¿Bien? Vamos ahora al último punto. Tasa marginal de sustitución. Bien, este fue curva de indiferencia. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bueno, a ver, vamos al punto curva de tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución. Tasa marginal de sustitución. Tasa marginal de sustitución. Sigamos con el ejemplo de recién. Lo vamos a calcular en el punto 17. Esa es la curva de indiferencia que encontramos hace un rato. Bien. En el punto 7, 1. Que pasaba por ahí. Y esa función tenía como fórmula, ¿se acuerdan? 343 sobre x cuadrado raíz cúbica. Bien. Este es el bien x, el bien y esta es la cesta de consumo. Bien. ¿Qué es lo que es la tasa marginal de sustitución? Tasa marginal de sustitución. Primero la definición matemática. La tasa marginal de sustitución se va a definir como la derivada y con respecto a x. Geométricamente, ¿qué es lo que va a ser la tasa marginal de sustitución? A ver, geométricamente, ¿eso qué sería? ¿Qué sería esto? Geométricamente. Como es una derivada,
la tasa marginal de sustitución, Aumentar una unidad en y manteniendo constante las x. Sería una recta negativa, porque es como un... lo que va a ser la tasa marginal de sustitución. Geométricamente es la inclinación de la recta tangente a la curva de indiferencia en el punto. ¿Sí? Esto va a ser la definición que está dando, una definición, ¿no? ¿Qué es lo que es la tasa marginal de sustitución? Es la inclinación de la recta tangente a la función en el punto. A ver, ¿qué es lo que es la tasa marginal de sustitución? A ver si la graficamos acá. La tasa marginal de sustitución es la inclinación de esa recta tangente. Entonces, ¿qué es lo que es? La tasa marginal de sustitución es esta inclinación. No es la recta tangente en sí, sino la inclinación. La tasa marginal de sustitución es la inclinación de esa recta tangente en el punto 1,7, que está ahí. ¿Queda claro qué es lo que es geométricamente? Yo quiero calcular ahora la inclinación de la recta tangente a la curva de indiferencia esa. Eso es la tasa marginal de sustitución geométricamente. Ahora la vamos a calcular. Entonces, si es la pendiente de la recta tangente, ¿cómo se va a calcular la tasa marginal de sustitución? ¿Cómo qué? La derivada de y con respecto a x. ¿Sí o no? Bien. Bueno, para calcular esta derivada, fíjense que en vez de calcular regla del cociente, producto, potencia, etc., sería más amigable transformar esta expresión en algo más simple. A ver si están de acuerdo con esto. Esto yo lo podría escribir como 343 a la 1/3, me olvidé acá la raíz cúbica, ¿no? Por x cuadrado a la ¿cuánto? Por x a la ¿cuánto? Menos -1. menos 2/3. ¿Sí? ¿Sí? Esa raíz cúbica de 1 sobre x cuadrado la puedo escribir de esa forma. El menos es porque el x está dividido, el 2 porque es la potencia de x, y el 3 porque es el índice de la raíz, x a la menos 2/3. ¿Están de acuerdo? Las propiedades básicas de exponentes, ¿no? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense que esta expresión la podemos simplificar más aún. Y esto es 343 a la 1/3, raíz cúbica de 343, que es 7, ¿sí o no? 7 por x a la menos 2/3. Bien. Esta expresión es mucho más fácil de derivar que la otra, ¿o no? ¿Sí o no? Profe, no se escuchó, o por lo menos yo no escuché. No, yo tampoco. Esta expresión es mucho más fácil de derivar que el que tiene la raíz, ¿o no? ¿Cuánto es la derivada de y con respecto a x? Menos 2/3 por 7. ¿Sí? ¿Por x a la cuánto? A la menos 5/3. Bien. Recuerden que la regla es el exponente cae, va al frente, ahí el menos 2/3. El exponente va al frente. El 7 sigue estando y esto pierde un grado. Menos 2/3, menos 1. O sea, menos 2/3, menos 3/3, o sea, menos 5/3. ¿Está bien? Bueno, fíjense que lo podríamos simplificar un poquito más, lo podríamos escribir así, menos 14/3 por x a la menos 5/3. Y esto, bueno, para calcular, esta fórmula que hemos puesto acá es, esta fórmula, si yo enchufo un x, ¿esto qué es lo que me da? Me va devolviendo la pendiente de la recta tangente a esta curva blanca en cualquier punto. ¿Sí? Si yo le enchufo x igual a 10, me va a poner acá en este punto, en x igual a 10, por ejemplo. ¿Sí? Ahí va a trazar la recta tangente y esto me va a dar la inclinación de esa recta.
pongo en x igual a 5, voy a buscar 5, va a trazar la recta tangente y la inclinación de esa recta tangente es el resultado cuando yo le evalúe ahí. ¿Está bien? O sea que eso que hemos encontrado acá es una máquina que calcula inclinaciones de rectas tangentes donde yo quiera. Ahora, esta máquina, ahora yo a la recta tangente le quiero calcular la pendiente ¿en qué punto? ¿En x igual a cuánto? ¿En x igual a cuánto? A 1. Entonces, lo evaluamos en el punto. X igual a 1, y igual a 7, aunque y no aparece. Entonces, evaluado en x igual a 1, esto me queda, ¿cuánto? Menos 14 tercios, ¿sí o no? Porque 1 a la menos 5 tercios es 1 menos 14 tercios. Y menos 14 tercios, eso es aproximadamente ¿cuánto? ¿Cuánto es? Menos 1 y algo. menos 4,6 periódico, 4,66. ¿Sí? Sí. Entonces, esta inclinación que hemos puesto ahí es 4,66. Menos 4,66 es la inclinación de la recta tangente a la curva de indiferencia en la cesta 1,7. Esa es la tasa marginal de sustitución algebraicamente, geométricamente. Vamos ahora a cómo interpretamos conceptualmente esto. ¿Sí? Si yo digo que la tasa marginal de sustitución me dio menos 4,6 periódico, ¿sí? Fíjense que por ser una pendiente, la pendiente tiene este formato, cambio de y sobre cambio de x, o en límites, esto es la derivada de y con respecto a x, o sea que es la pendiente de una función lineal. Entonces, yo lo podría interpretar así. Si yo estoy consumiendo una unidad de x y 7 de y, y deseo incrementar el consumo de x en una unidad, o sea, irme del 1 al 2. O sea, si yo me quiero ir de acá a acá, a ver, lo ponemos. Si yo estoy en el 1,7 y quiero incrementar el consumo del bien x en una unidad, ¿sí? Si yo hago eso, para seguir permaneciendo en el mismo nivel de satisfacción que antes, yo debería bajar el consumo de y en ¿cuánto? En 4,66 unidades. ¿Se entiende? Si yo estoy en el punto 1,7 y quiero incrementar el consumo de x en una unidad, ese es el concepto dependiente. Si yo incremento x en una unidad, debo dejar de consumir 4,66 unidades del bien y para seguir estando en el mismo grado de satisfacción que antes. ¿Se entiende la interpretación? ¿Sí o no? Repito, si yo quiero incrementar el consumo del bien x en una unidad, debo dejar de consumir 4,66 unidades del bien y para permanecer en el mismo grado de satisfacción que estaba antes. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Es como una especie de costo-oportunidad. Bien, ese es el punto que sigue. Esa interpretación tiene todo el sabor, ¿sí? Todo el sabor de un costo de oportunidad. Cuando digo en esos términos, es como un costo de oportunidad. El costo de oportunidad de X en términos del bien Y. ¿Bien? Pero, al igual que hicimos con recta de presupuesto, a esto lo podemos interpretar de una manera más profunda aún. Si yo lo digo, esto es, si yo quiero incrementar el consumo de X en una unidad, debería dejar de consumir 4,66 unidades del bien Y. Entonces, si yo canjeo una unidad de X por 4,66 unidades del bien Y, estoy en el mismo grado de satisfacción. ¿Está bien? Esa es la interpretación de costo de oportunidad. Entonces, ahora ya eso también lo puedo pensar como una valoración. ¿Cuánto vale el bien X pagado con unidades del bien Y? Pero, a diferencia, escucho ruidos. Por favor, apague el micrófono. Del caso de recta de presupuesto, ¿sí? Esto yo lo puedo interpretar como cuánto vale para el individuo una unidad del bien X pagada con el bien Y. Esto me mostraría cuánto yo estaría dispuesto a intercambiar el bien X por unidades del bien Y. Es como que yo estaría dispuesto a entregarle al kiosquero 4,66 unidades del bien Y para llevarme ese X. ¿Está bien? ¿Qué diferencia tiene esta con respecto a la interpretación de la pendiente de la recta de presupuesto? Bueno, que esta valoración no es el valor de la realidad, sino es lo que vale para mí.
Esto es lo que vale para el individuo. Esto es la valoración subjetiva. La valoración subjetiva del individuo de consumir una unidad del bien X pagada con el bien C. Esto es cuánto vale para el individuo. ¿Está bien? Es como cuando el ejemplo que poníamos esa vez, bueno, si yo miro en una vidriera un celular y veo que cuesta, no sé, 90.000 pesos. Y yo digo, no, para mí eso no vale más de 10.000. Ese 10.000 es cuánto vale para el individuo, la valoración subjetiva, esta. Y el 90.000 es lo que cuesta verdaderamente, esa es la valoración objetiva, la que hicieron en el práctico anterior. ¿Se entiende la diferencia? Esto es valoración subjetiva. ¿Por qué digo que esto es una valoración? Porque es lo que estaría dispuesto a intercambiar el individuo. Si yo cambio una unidad de X por 4.66 unidades del bien Y, me encuentro en la misma satisfacción que antes. Entonces ese es el valor que yo le asigno a una unidad del bien X. ¿Está bien? Entonces, esta valoración subjetiva es la valoración que es la interpretación que vamos a hacer nosotros en este curso de la tasa marginal de sustitución. Entonces, este 4.66, ¿qué significa? Es cuánto vale para el individuo una unidad extra del bien del bien X pagada con unidades del bien Y. ¿Cuánto vale una unidad del bien X pagada con unidades del bien Y? Como que el bien Y es, como dijimos antes, la moneda con la que pago. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Sí. Pregunta, a modo de repaso. Supónganse que yo les digo, calcule la tasa marginal de sustitución en el punto 2.8, por decir algo. ¿Cuáles serían todos los pasos que ustedes tienen que hacer? Bueno, si vamos de atrás para adelante, ustedes tienen que derivar una función con respecto a X y evaluarla. Para poder derivarla, antes tienen que encontrar la función. Bien. Entonces, lo primero que van a hacer es evaluar la función en el punto 2.8. Calculan el valor U sub 0. Con ese U sub 0, hacen U de XD igual a U sub 0 y de ahí despejan la F. Que sería el paso 2. Paso 1, paso 2. Una vez que tienen la F en la mano, ¿sí? Que es el paso 3 del despeje, una vez que tienen la F en el paso 4, lo que hacen es derivar esa función y la evalúan en el punto deseado, en este caso 2. Esos serían los pasos que ustedes tienen que hacer. Repito, evaluar la función en el punto, una vez que la tienen en el punto, tienen la utilidad, calculan la ecuación de la curva de indiferencia que pasa por ese punto, y una vez que tienen la ecuación de la curva de indiferencia en ese punto, le calculan la derivada y la evalúan. Esos serían todos los pasos que hay que hacer. Antes, déjenme reflexionar sobre una cosa. Fíjense que esta valoración subjetiva es una función que depende de X y de Y. ¿A qué me refiero? De que si yo la quisiese calcular en otro valor de X que no sea 1, el resultado va a ser claramente distinto. O en otro Y va a ser distinto. Entonces, esta valoración subjetiva indica que ese valor de 4.66, ¿sí? A diferencia del objetivo, que nunca cambia, que es constante, este va cambiando a medida que yo cambio el individuo. Para un individuo valen distintas las cosas, pero también va cambiando dentro del mismo individuo cuando se enfrenta a situaciones distintas. Una cosa puede valer distinto para una persona aún cuando se enfrenta a situaciones distintas. Por ejemplo, a ver, piensen. Estamos en un bar y tenemos un café y una media luna. Ese es el X, el café y la media luna. Y dado que estoy consumiendo uno y uno, ¿cuánto valdría para mí una media luna extra? Bueno, valdrá tantas tazas de café, podemos calcular. Esa sería una valoración. Ahora, si yo parto de la situación que tengo una taza de café y media docena de media lunas, ¿cuánto vale para mí una media luna extra? Fíjense que es la misma persona, pero enfrentada a situaciones distintas. Muy probablemente, dado que ya tiene 6 media lunas, que es un montón para la taza de café, una media luna extra para esa persona en ese momento va a valer mucho menos que cuando tenía la taza de café y tenía una sola media luna. ¿Entienden a lo que me refiero? Me refiero a que la tasa marginal de sustitución no solamente es subjetiva porque varía entre individuos, sino también es subjetiva porque varía intra-individuos. Es decir, el mismo individuo en situaciones distintas podría valorarlo de una forma distinta. No es lo mismo cuánto vale un paraguas en un día de sol, cuánto vale un paraguas en un día de lluvia. Vale distinto. Entonces, la posición, el punto de partida en el donde yo le evalúo, hace que
vaya cambiando. En contraposición a la objetiva, que es el precio real de mercado que yo observo, y es constante. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí o no? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Sí. Bien. Y con esto cierro. Fíjense que entonces, si yo les doy un punto, tienen que hacer ustedes estos 4 pasos. Son muchos, son largos. Entonces, hay una forma alternativa de calcular la tasa marginal de sustitución sin tener que pasar por primero el cómputo de la curva en diferencia, sin tener que evaluar la función en un paso directo. ¿Bien? La fórmula alternativa para calcular la tasa marginal de sustitución es la siguiente. Tasa marginal de sustitución. Se calcula así. Como el cociente cambiado de signo de las dos utilidades marginales. Tomo la utilidad marginal de X, la utilidad marginal de Y, y a esto lo evalúo en el punto que yo desee. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Recuerden que estábamos trabajando a todo esto con el dato, que era ¿cuál? La función de utilidad que en la cual era x cuadrado, y cubo. Toda la exposición la hicimos con este dato, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y a esta función, en una de las primeras filminas, a ver, en esta, ¿se acuerdan que habíamos calculado para esta misma función la utilidad marginal y nos daba 686? 686, y la otra nos daba 7,47, acá está la utilidad marginal de Y, la utilidad marginal de X, 686 y 147, las utilidades marginales calculadas por separado. Bien. Entonces, lo que me está diciendo esto es que si yo quisiera calcular la tasa marginal de sustitución en el punto 1,7, bueno, volvemos a hacer eso. La derivada es de la U con respecto a X, esto era 2 por X y al cubo. Y la derivada marginal de Y, la derivada parcial con respecto a Y, esto era 3 por X cuadrado por Y cuadrado, ¿se acuerdan? Eso se puede simplificar si quieren. Sí, lo podemos simplificar. Fíjense que este cuadrado lo puedo cancelar con todo este cubo. Y a esta X con este cuadrado. ¿Y cuánto me queda en limpio? Me queda menos 2 tercios y sobre X, ¿sí o no? Entonces, si yo hago el cociente de utilidades marginales, ahora lo evalúo en el punto. Esto lo evalúo, esta raya significaba evaluar, recuerden. X igual a 1, Y igual a 7. Entonces, esto me queda menos 2 tercios por 7 dividido 1. Y fíjense que esto me da 7 por 2, 14. 14 tercios menos 14 tercios, que es menos 4,66. Me da el mismo resultado que me había dado antes. ¿Ven? Hacer el cociente de utilidades marginales, cambiado de signo, esta fórmula, ¿sí? Me provee de un método alternativo para calcular la tasa marginal de sustitución de la función, ¿sí? En un punto, de una manera directa. De esta forma, simplemente calculo las derivadas parciales y lo evalúo. Es mucho más rápido que hacer estos 4 pasos. Ustedes en el práctico, en la última sección del práctico 1, se les pide que para cada una de esas funciones ustedes calculen la tasa marginal de sustitución por ambos métodos. Y que vean que esos métodos da exactamente el mismo resultado. Menos 4,66 en cada uno de los casos. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, ¿cómo sigue esto? Ustedes deberían hoy releer esta clase, revisarla, se lo voy a mandar las pizarras, y comenzar a avanzar sobre la última sección del práctico 1. Para cada una de esas funciones, calcular todos los puntos que ahí se les va pidiendo. Avancen con eso y entre mañana y el viernes les voy a dar algunos ejemplos de funciones parecidas a esas para que vayan cotejando las diferencias. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, Bien, profe. consulta. Ahora, saliendo un poco del tema.
¿A las clases prefieren que las dictemos en pizarra o en PowerPoint? En pizarra. 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 Perfecto. ¿Se sigue más o menos bien? Da la sensación, sea un poco Sí. parecido a presencia. ¿Sí? Sí. Sí, profe, se entiende bien. Bien. La persona que había empezado a grabar, le pido ahora que pare la grabación. Así el sistema la sube solo. Bien. Y bueno, nos vemos entonces mañana 8:15. Hasta luego.